Recientemente en una de las conexiones en vivo recibí la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los pasos que debo seguir para armar mi PC? ¿Algún consejo? Es una muy buena pregunta, la verdad. Divagador y todos aquellos que tengan esa duda, les recomiendo que se queden hasta el final porque debemos explorar más a profundidad para dar una respuesta. Aunque sobre el final te diré mi camino, el cual es solo una idea base. Ojalá, Gru, ojalá. Vayamos al grano. Empecemos repasando los componentes necesarios de toda PC. Eso sí, vamos a hacer un lado, en este caso, monitor, mouse y teclado. Eso es en el caso simple dentro de todo. Podríamos hablar de esas opciones económicas para solventarlos más adelante. Los componentes que requerimos son procesador, tarjeta madre, tarjeta gráfica, si lo requerimos. Recuerda que ya hablé sobre las APUs en el canal, video que lo van a encontrar en la descripción. Memoria RAM, almacenamiento, y aquí hacemos énfasis de que ya también hablamos de ellos en el canal. Fuente de poder, gabinete o case, donde deberíamos hacer un video para ayudarlos a elegir un buen gabinete. Comenta si te gusta la idea. Con 100 comentarios lo pienso y al llegar a 150 ya veo que la cosa es en serio. Y vamos dándole. Finalizamos con disipador, solo si lo requerimos. Recuerda que a veces puedes tomar el mismo que viene de stock del mismo procesador. Entonces, si tienes la duda, aún relájate, porque ahora es que viene lo difícil. Vamos a separar por caminos diferentes, pero también para que veas ejemplos diferentes. Porque a pesar de todo, verás cómo tomando diferentes rutas igual podremos llegar a armar esa PC gamer deseada. Y si estás del otro lado, divagador, pondremos tu ejemplo de $700. Así que vayamos primero al camino número 1. En este punto vamos a ir por los famosos combos. Ese es el primer camino. ¿Te acuerdas el video donde hablamos de los combos de Xeon o el Ryzen de AliExpress? Ok, veo que no comprendes. En resumen, este tipo de combos vienen con procesador, placa y RAM por un precio X. Ahora, explicado eso, ¿qué sucede? Porque este es el camino que empieza el video. Si bien en AliExpress ya te los mostré, como el del Ryzen 5 3600 a $140 en aquel video, no es el único tipo de combo que vas a ver. En Amazon también a veces tienes este tipo de combo que verás en pantalla. Y bueno, si te hace la pregunta sobre Ainlam, básicamente es Micro Center. Aquí la clave está en usar combos así o las recomendaciones de Amazon, con lo cual puedes ir adelantando. Claro, no soy muy de fiar, ya que las tiendas quieren es vender. Así que ¿cómo me aseguro que sean un buen precio? Simple. Te has dado cuenta en pantalla que me metí a Amazon. Lo que hacemos es una comparativa básica del precio que nos deja Ainlam y los productos por separado. Nuestro ejemplo nos muestra $199 combo de Ainlam contra $177 por separados. Así que este es el método. Pero ya te estarás haciendo la pregunta. Ajá, ¿y los demás componentes? Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Sí, vale, con calma, porque este es el camino simple. Puedes elegir uno a uno, poco a poco y así seguir, así que vayamos por una gráfica como la RX 6600, sumamos 16 GB de RAM de DDR4, un M2 de 1 TB y cerramos con eso en Amazon. Sí, vale, te explico. Ya he hablado sobre traer componentes desde el exterior. Me detengo porque en aquel video te dije sobre las importaciones. Traer un gabinete y fuente de poder incrementa el gasto de manera exponencial, por lo que esto es una recomendación y deberías comprarlos de manera local. Así que recuerda eso antes de que pasemos a otros caminos, ya que aquí como ejemplo nos da unos $504 en Amazon, pero debemos elegir gabinete y fuente de poder. Ahí es donde te dejo a elección, porque como ejemplo, pongamos que quieres la MSI Mac A650BN, que siempre he recomendado como lo más básico y la más buena, $60 la veremos en Amazon. Y si nos damos vuelta a Mercado Libre, la verdad la veremos sobre los $80 en Venezuela. Este método debes aplicarlo sea el país que sea de donde me estés viendo. Es muy fácil pero práctico. Con aquel video y este método verás si es viable importar fuente o si es mejor de manera local. También aplica con los gabinetes. Aún así, cuéntame si quieres que hablemos de Mercado Libre y se venden PC gamer a buenos precios. Like, gente, no se olviden, tenemos una meta de al menos llegar a 250 likes para pensarlo. Bueno, para cerrar un gabinete, y bueno, aquí igual a elección personal, mejor es ir de manera local. Como por ejemplo te voy a poner un Strix Tuatara que en Mercado Libre está aquí sobre los $84, pero de todas maneras ten en cuenta que estos gabinetes están subiendo. Información que me llega desde adentro de la marca. Por lo que recuerda lo que te dije, 150 comentarios y ya sé que quieren ese video de gabinetes. Así que divagador, ¿qué te parece? Vamos a repasar, porque disipador no sería necesario aún. $504 con los componentes de Amazon, sumamos un ejemplo de $50 para el envío, $80 con envío gratis en Mercado Libre, la fuente, $96 igual, envío gratis el gabinete, nos pasamos por un pelo, $730, pero de todas maneras te sirve como una base, aunque el siguiente punto es donde créeme que no será nada fácil.
Ya nos pasamos en la primera parte, pero esta es la segunda situación, las ofertas. ¡Buen intento, paposo! Como alguien que adquirió una fuente 750 watts 80 Plus Gold de EVGA en $60, la cual recientemente un integrante del grupo pagó $80, es fácil decirlo. Pero dejemos ejemplos. Supongamos que día 1 te decidiste empezar a buscar los componentes, pero te topaste de primero con una tienda vendiendo un gabinete así a $54. Por si no lo conocen, es de la marca Galax. En este momento no buscaremos detalles pequeños, sino que vemos desde el exterior que es ATX y funciona perfectamente para el armado. ¿Lo debería comprar sin haber tenido placa o algo más? Pues sí. Y si están por dentro que me quieren matar, déjame explicarte. No estoy viendo detalles, ¿ok? Miremos el tamaño y el precio. Eso es lo primero y primordial. ¿Qué sucedería si en dado caso fuera micro ATX? Allí me estaría limitando a la hora de elegir placa madre, para que lo tengas en cuenta. Y si me dices que me tengo que mojar y tomar una decisión, pues también me arriesgaría a criterio personal, porque por $54 te haces con una opción decente. Pero de igual manera, la recomendación es que si lo ves en persona, revises si tiene algo montado y pidas las dimensiones. Eso te va a ayudar muchísimo a la hora de elegir. Y claro, por cosas de la vida, tienes un pana en un grupo de WhatsApp como el nuestro que pasa este enlace con el Ryzen 5 5500 a $64. Buenas reviews, buen vendedor. Si bien no tiene disipador, es un precio irresistible, ¿o no? Déjame saber en comentarios, te dejo el enlace en el comentario fijado. Pues yo me tomo la molestia no solo de compartir, sino de decirte que por lo menos te puedes invertir $7-20 en algún disipador como este de Aigo. Total, para un 5500 es más que suficiente. Y ya va, ¿te estás perdiendo? Más o menos. Pues te repaso, gabinete y procesador con el disipador, eso es lo que llevamos. Por ello el camino de las ofertas es diferente, ya que cuando aparece una, no puedes dudar en comprar ciertos componentes en diferentes tiendas. Así como que te llega una oferta de una B550 Phantom Gaming a $80. Imposible. Recuerda que esto es un ejemplo, pero igual los enlaces están en el comentario fijado. Por lo tanto, seguimos sumando y digamos que con el paso del tiempo no ha llegado ninguna otra oferta. Así que repetimos y nos vamos a Amazon porque nos están faltando componentes para cerrar aquí. Buscamos la RX 6600, sumamos los 16 GB de RAM DDR4 y al final un M2 de 1 TB. Con eso podríamos tener la base, pero aún falta la fuente. Y resulta que sin querer te metes a Marketplace en una zona cercana y te topas con esta fuente a la que te piden unos $70. ¡Oh, por Dios! Créeme, no es la forma más eficaz de explicar, pero eso te pasaría si te topas con ofertas, ya que en medio del trabajo y la vida te puedes meter mucho a los mercados. Aún así, vayamos a repasar. La cesta de AliExpress son $79, pero vamos a redondear por ahí después a $80. La B550, $80 por eBay y $329 de la cesta de Amazon. Ya por allí nos montamos entre $489 o $500 para los panas. Fuente de poder, $70 y el gabinete en $54. Eso nos estaría dando en total unos $613 o $620, pero en este caso deberíamos sumar al menos unos $65 del envío, ya que estamos pidiendo de varios lugares. Por lo tanto, $685 y creo que esta vez logramos la meta. Pero la pregunta más importante: ¿hay alguien aquí con vida? Los que sigan dejen su like para saber que están allí. Así que por el momento díganme si me he sabido explicar. Vamos a otro camino un poco más cliché, pero que también es lógico de decir. Bueno, esta es la base cliché que podremos decir y que he seguido hasta el cansancio cuando les he traído cada video y créeme, tal vez aquí lo pondremos paso a paso, componente a componente, pero confía en esto que te diré. No importa con qué componente empieces, al final el resultado va a ser el mismo. Lo que sí necesitas es tener todo anotado en un cuaderno. Así que ¿cuál es el camino? Fácil. Primero, me iría con el procesador. Segundo, con la placa madre. Tercero, con la tarjeta gráfica. Cuarto, y para sorpresa de muchos, voy con la fuente de poder. En serio, y lo dijo una vez, hay 3 componentes donde no hay que escatimar en gastos: procesador, tarjeta gráfica y fuente de poder. Por ello es más importante la fuente elegirla. Primero, el almacenamiento o la RAM. Quinto, voy con la RAM. Sexto, voy con el almacenamiento. Séptimo, ya es momento de elegir el gabinete. Y de último, sería la disipación, porque dependiendo del gabinete o el procesador, es que debemos ver si elegimos disipación por aire, o sea de torre, o líquida. Si te ha sorprendido, deja un like. Vamos al camino que yo tomaría, el cual, si se dan cuenta por todo lo que he dicho, podrían deducirlo, ¿saben? Tratando de resumir cuál sería mi camino ideal, creo que es difícil de ser lo más serio posible. Y te digo que si es por mí, deberías unir varios caminos. ¿Nani? ¿Qué?
¿Acaso no lo viste venir? Te voy a resumir porque podría ser larga la explicación. Yo siempre y cuando vea ofertas brutales como en el camino que te dije sobre ellas, no se puede negar, hay que irlas a comprar. Lo que sí quiero es que sepas es que no existe un camino único para armar la PC. Puedes ir, como recién te dije, uno a uno cada componente y seguir así como si fuera una receta de cocina, pero también está el método de los combos y el de las ofertas. Todos son caminos que te conducen al mismo destino y sabes qué significa. Y ahí es donde entro yo. ¿Quién te llamó, Auron? ¿Quién te llamó? Continuamos. Mira, si me tocara decirte que existe un camino desde mi perspectiva, diría que tomaría la molestia de irme por el de las ofertas. Y es que no se puede negar, como un ejemplo, una B550 a $80. Es cierto que es usada y no habría garantía, pero piénsalo, gastas 80 a $100 en una micro ATX nueva que es buena, pero aquí hablamos de una mejor placa y si bien es usada, es verdad, pero es un pelo de ahorro, que puedes pensar ya desde tu comodidad con todo el tiempo del mundo. En el caso de la fuente de poder, lo mismo. Si se presenta una oferta, vaya con seguridad, pruébela y que ella esté en buenas condiciones, que trate de no presentar problemas. Recuerda que ese componente es prácticamente eterno, dura muchísimos años. Además, puedes comprar de segunda mano una fuente semimodular por el precio de una fuente básica, la cual es un plus. Y en el caso de las gráficas también aplica lo mismo. Yo te digo que antes de elegir componente y más allá de todo lo que necesites saber, que si la placa, compatibilidad, donde ya tengo dos videos sobre ella, una para Intel y una para AMD, allá te explico por si las moscas. Los discos duros también tengo material y en cuanto a procesadores, gráficas, todo eso está muy bien cubierto. Por lo tanto, tenemos todo lo necesario, pero lo más importante, un grupo de WhatsApp y atento, porque activa el Discord. Pueden unirse desde ya. En resumen, mi mejor método se basa en estudiar ofertas e ir anotando en un cuaderno los componentes que quiero para luego ir a buscarlos en Marketplace, Amazon, AliExpress o eBay. Si tienes dudas de los envíos, también tenemos video hablando de ellos. Así que si has llegado hasta aquí, déjame que te diga que tengo un video de la PC Gamer de AliExpress y además otro donde te doy 4 consejos más para armar la PC. Nos veremos allá, ¿te parece?